una vez más nos encontramos aquí para compartir la palabra del Señor para nosotros. Espero que se encuentren muy bien, que estén muy bien en sus casas, en todo lo que están haciendo. Y bueno, para empezar vamos a iniciar con pie derecho, vamos a iniciar con una oración para que el Señor sea hablando esta noche. Señor Dios, gracias Padre por este día, Dios, porque sabemos que conforme a tu voluntad tú hablarás esta noche, Señor, en este tiempo de alimento espiritual, Señor, en este tiempo en el cual recibimos tu palabra con un corazón dispuesto, con un corazón agradecido, Señor, y obediente, Dios. Gracias, Padre, por la palabra que traes esta noche a nuestros corazones. Te pido que des ese propósito, cumplas ese propósito con el cual la enviaste y cumplas ese fruto, Señor, que dé fruto en cada corazón, en cada vida, en el nombre de Jesús. Amén. Para iniciar, quiero contarles una historia de una persona que puede que ustedes la conozcan o puede que no. Pero esta mujer se llama Kay Arthur. Ella, si ustedes investigan, es la creadora de Ministerios Precepto, que es un ministerio con el cual nosotros junto con mi esposo aprendimos a estudiar la palabra de Dios a través del método inductivo. Y pues ella cuenta parte de su testimonio y de lo que sucedió cuando tuvo su primer matrimonio. Dice que ella buscaba seguridad y protección en su pareja, es decir, en su esposo, en aquel con quien se había casado en ese momento. Ella buscaba que él le diera su sustento, su seguridad. Siempre en toda su vida buscó aferrarse a un hombre para sentirse segura y para sentirse completamente dependiente de él. Pero lamentablemente a ella le ocurrió algo muy triste y fue que este primer esposo que tuvo era un hombre depresivo y ocurrió que en el segundo día de su luna de miel este hombre entró en depresión. Entonces imagínense uno en la luna de miel entrar en depresión, eso es como algo que uno dice increíble, ¿no? Pero era tal la depresión de este hombre que hasta en su luna de miel, en un momento tan bueno, tan agradable, entró en depresión. Y pues nos imaginaremos cómo siguieron siendo los días de este matrimonio y de esta pareja. Tuvo que ser un sube y baja de emociones, en el que en algunos momentos de pronto estaban muy bien, pero en otros estaban muy mal. Y fue tanto ese sube y baja emocional que Kay, la mujer de la que estamos hablando hoy, no pudo soportarlo, no pudo soportar esa depresión del esposo y lo abandonó, lamentablemente. Después de que ellos se separaron, ella comenzó a buscar en otros hombres esa misma seguridad que había buscado en su primer esposo. Ella comenzó a buscar en otras relaciones, en otras parejas, aquello que necesitaba satisfacer. Y más que todo era una necesidad emocional. Pero pues sabemos que ella no pudo encontrar en ningún otro hombre esa satisfacción de esa necesidad que ella tenía interior en su ser. Ella cayó y tuvo que caer hasta lo más bajo para poder encontrar al único que verdaderamente iba a satisfacer por completo todo lo que ella necesitaba y lo que ella estaba buscando. Y allí fue cuando ella se encontró con el único que podía satisfacerla. Y ese es el nombre de Dios que hoy quiero hablarles para continuar nuestro tema de los nombres de Dios, y es el Dios Shaddai. El Shaddai, o que significa en resumen o en una palabra muy breve, el Dios todo suficiente. Y esto de todo suficiente nos representa de que es el que sacia por completo. Y así fue como ella pudo realmente sentirse satisfacida por completo, por aquel que sí podía hacerlo, no por alguien que era impotente en cuanto a satisfacer las necesidades emocionales de una persona. Todos los seres humanos en realidad somos impotentes en cuanto a satisfacer a alguien por completo. El único que puede hacerlo es Dios, y es el Dios Shaddai. Ese es el nombre del Señor que se refiere a este tema. Y para esto quiero ir a la primera referencia que se habla en la Biblia de el Shaddai, y está nuevamente con nuestro querido Abraham.
Génesis capítulo 17. Y en el versículo 1 dice que era Abraham de edad de 99 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso o todo suficiente. Anda delante de mí y sé perfecto. Aquí nos damos cuenta que el Señor se le reveló con este nombre, el todopoderoso, el todo suficiente. Y efectivamente este nombre era lo que Abraham necesitaba para ese momento y para la situación que él tenía en ese momento. Porque sabemos que a Abraham se le había dado una promesa de un hijo y que él había intentado a través de muchas formas poder obtener esa promesa, pero eran formas incorrectas, y que también él tenía todo en contra para que esa promesa se cumpliera. Si nosotros analizamos y nos damos cuenta la situación que tenía como tal en contra Abraham, pues era imposible que se cumpliera lo que el Señor le había prometido. Como dice allí, él tenía 99 años de edad, era de edad muy avanzada, su esposa también, y además sumándole a eso la esposa era estéril. Y si nosotros leemos Romanos 4, 19 al 21, habla de lo que sucedió para Abraham y para su esposa cuando él conoció a ese Dios Shaddai o a ese Dios todopoderoso, todo suficiente. Dice Romanos 4, 19. Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces aquí vemos que esa revelación que Abraham tuvo del Dios todo suficiente o el Dios todopoderoso fue la que le sirvió para él poder creer y tener la fe suficiente para que Dios cumpliera eso imposible. Él tuvo esa fe para que el Señor hiciera un milagro en su vida, porque la única forma de que esto sucediera en una situación sin esperanza, con todo en contra, era a través de un milagro de nuestro Señor Todopoderoso. Era algo que se salía por completo de las posibilidades humanas, de nuestras limitaciones como seres humanos, y sabemos que lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible, y esa es una de las aplicaciones que tiene este nombre para nuestras vidas, que aquello que vemos imposible, el Señor puede hacerlo posible con su poder. Gracias a que Abraham conoció al Señor como el Shaddai, Dios se hizo real en esa aplicación en su vida práctica. Dios le hizo ese milagro que él estaba esperando. Pero además de ese significado de poder que estamos hablando en cuanto al Señor como el Shaddai, también tiene otro significado que también es muy importante. Y nos habla de que la palabra Shad, solo el inicio de Shaddai, quiere decir pecho. Y esto de pronto puede sonar un poco raro, pero si lo relacionamos con el acto de una mamá, el acto materno de amamantar, tiene mucho sentido. Porque cuando se dice que Dios es nuestro Shaddai, habla de que Él tiene el poder de la generosidad, o el poder de que tiene también una madre, el poder de darle a su hijo todo lo necesario. Entonces podemos también definir a nuestro Señor el Shaddai como el vertedor o el derramador de todas las bendiciones materiales, espirituales que necesitamos. Así como una madre en su pecho y en su leche materna contiene todos los nutrientes que su hijo y su bebé necesita, asimismo Dios, como nuestro Dios Shaddai, tiene todo lo que nosotros necesitamos sin falta. Entonces esto es una revelación increíble para nuestras vidas, y también nos damos cuenta que el Señor, a través de esa relación materna, nos muestra su amor y nos muestra cómo es Él para satisfacernos a nosotros. Así como cuando un niño llora y nadie lo puede calmar, pero va al pecho de su mamá y se calma de una, asimismo cuando nosotros estamos desesperados y
no sabemos qué hacer, vamos a nuestro Padre, a nuestro Dios Shaddai, y Él nos calma y Él nos sacia por completo. ¿Qué más se puede significar que nuestro Señor sea el Dios Shaddai para nuestras vidas? Dice que Él es el único que puede sostenernos en momentos de debilidad. Cuando sintamos que ya no podemos por nosotros mismos o en nuestras fuerzas, Él es quien nos sostiene de nuestra mano. Él es quien está con nosotros. También es el único que satisface por completo nuestras necesidades, que nos sacia y que nos da toda su plenitud. Y aquí pues está el ejemplo tanto de que satisface nuestra sed como nuestra hambre espiritual. Cuando uno tiene sed, cuando uno tiene hambre, de pronto esa hambre o esa sed física se satisface por un momento, pero ya después de que pasan las horas volvemos a tener sed y volvemos a tener hambre. Pero esto no pasa en cuanto a nuestro Señor. Nuestro Shaddai nos satisface por completo. Nos sacia hasta que ya de verdad no tengamos sed y no tengamos hambre espiritual. También cuando nosotros de pronto estamos sin fuerzas, como probablemente se sentía Abraham en ese momento, él ya no se sentía con fuerzas de tener un hijo a esa edad. Él ha sido nuestra fortaleza. El Shaddai es nuestra fortaleza cuando ya no nos quedan a nosotros fuerzas. Y también eso tiene una aplicación muy especial que ya es referente en el Nuevo Pacto, cuando Jesús derramó hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros. Él se entregó por completo y nos dio todo lo necesario. Él hizo el sacrificio necesario y suficiente para satisfacer la ira de Dios y asimismo para podernos dar ese perdón de pecados. Entonces nos damos cuenta que el Señor satisface por completo todo, no solo nuestras necesidades físicas, sino también espirituales, pero también emocionales, pero también intelectuales. Hay muchas necesidades que podríamos tener, el Señor las satisface por completo. El Señor no va a dejar que quedemos insatisfechos de Él. Y ahora yo quiero preguntarte a ti, como una pregunta personal, ¿estás permitiendo que Dios sea el Shaddai en tu vida? ¿Que Dios sea el único que satisface tu vida por completo? Así como los dos ejemplos que vimos al iniciar, el ejemplo de Kay, que buscaba en hombres esa satisfacción emocional, o en el ejemplo de Abraham, que buscó a través de la esclava poder obtener esa promesa o eso imposible. De pronto nosotros muchas veces podemos caer en intentar buscar otra fuente para suplir nuestra necesidad, otra fuente de dependencia. Y nosotros podemos caer fácilmente en ese error, no sé, a través de pronto de una relación de noviazgo que no sea correcta, donde la persona sea de pronto mi ídolo y yo dependa emocionalmente de él, o a través de una relación también de amistad o una relación familiar, donde yo sienta que necesito y dependo de esas personas o de ciertas cosas, pero al final nos damos cuenta y de seguro hemos comprobado que queda un sinsabor al no ser saciados por completo ni plenamente a través de esas otras relaciones que verdaderamente no nos van a saciar por completo, porque cualquier otra persona nos va a fallar y cualquier otro ser humano verdaderamente no va a cumplir esas necesidades que necesitamos verdaderamente nosotros. El único que conoce nuestras necesidades profundamente no somos ni siquiera nosotros mismos. A veces nosotros ni siquiera sabemos qué necesitamos, pero nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro Shaddai es quien conoce esas necesidades. Y muchas veces nosotros creemos que necesitamos algo, pero el Señor siempre nos da verdaderamente lo que sí necesitamos, no lo que queremos. A veces le pedimos a Dios lo que queremos, pero Él siempre nos da lo que necesitamos, porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Y tenemos que hacer ciertas cosas para que nuestro Señor sea ese Shaddai en nuestras vidas.
Lo primero que podemos ver es reconocer nuestra debilidad. Si vemos en la historia de estas dos personas, ellos reconocieron que eran débiles, que necesitaban de alguien, que necesitaban depender completamente del único Dios verdadero, del único Dios todo suficiente. También debemos desechar aquellas fuentes de dependencia que estén fuera de Dios, aquellas personas, aquellas cosas que no son verdaderamente una necesidad en nuestras vidas y de las cuales dependemos, pero no debemos hacer. Y por último, debemos rendirnos por completo a la todosuficiencia, al todo poder, al gran poder omnipotente de nuestro Señor, del único que sí puede. Y rendir de pronto también nuestra autosuficiencia, porque no solamente a veces dependemos de otros, sino podemos depender y caer en el error de depender de nosotros mismos, creer que nosotros mismos somos aquellos que podemos satisfacernos a nosotros mismos, y satisfacer nuestros gustos, nuestras necesidades, nuestras peticiones. Pero esa autosuficiencia que a veces tenemos como seres humanos y ese yo puedo por mí mismo y yo lo voy a lograr sin Dios es completamente contrario a lo que el Señor realmente quiere para nosotros. Y para terminar, quiero que leamos 2 Corintios capítulo 12, en el cual el apóstol Pablo demuestra esa debilidad que él tiene y esa dependencia que tiene del poder de Dios en nuestras vidas. 2 Corintios 12, versículos 9 al 10. Y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y aquí nos damos cuenta que esa debilidad es natural del ser humano, que nosotros somos débiles y que por eso necesitamos la gracia de nuestro Señor y que esa gracia debe ser suficiente para nuestras vidas, que si tenemos la gracia de Dios no necesitamos nada más. Como dice esa canción, si tenemos a Dios lo tenemos todo. Él es suficiente para nosotros. Él suple todas nuestras necesidades espirituales, físicas, emocionales, cualquier necesidad Él la llena por completo. Pero esto no depende de nosotros mismos, depende del poder de nuestro Shaddai, del poder de nuestro todo suficiente, de nuestro todo poderoso. Porque si dependiera de nosotros mismos, sería vano, sería inútil esto. Gracias a que el Señor es todopoderoso, podemos descansar en que nosotros seremos verdaderamente saciados por su amor, por su gracia, por todo lo que Él nos ha prometido en su misericordia y en su gracia. Entonces, esto es lo que quiero dejarles el día de hoy y quiero que oremos para cerrar esta palabra y ponerla delante del Señor. Dios, gracias amado por revelarte como ese Shaddai en nuestras vidas, como aquel todopoderoso, todo suficiente, que nos puede saciar por completo, que puede calmar nuestra sed, que puede calmar nuestra hambre, que puede llenar todo vacío que hay en nuestro corazón, que puede sanar toda herida que aún esté abierta. Ese eres tú, Señor. Hoy te reconocemos como lo único que necesitamos, Señor, como nuestro total y suficiente Shaddai, como aquel que nos da todo lo necesario. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, Dios. Y además reconocemos nuestra debilidad, Dios. Y te pedimos que sobre esa debilidad tú te glorifiques y tú perfecciones tu poder en nosotros, Señor. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes en ti, Señor. Que solo tú seas glorificado en nosotros, Señor, y que a través de eso las personas puedan ver el testimonio de que tú eres un Dios verdadero y un Padre amoroso para con nosotros, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.